Bien, muy buenas tardes. Ahora, siguiendo nuestro recorrido por el continente asiático, vamos a describir las características que tiene India. La historia de India es muy antigua. Según muchos tratadistas, establecen que los primeros pobladores estuvieron hace más de 6.000 años antes de Cristo y esta cultura floreció en el valle del Indo hacia 3.300 años antes de Cristo y lo que correspondería al sector de Pakistán. Es un país muy rico en cuanto a sus características geográficas, en sus características culturales, ¿no? Y el nombre oficial es República de la India. Es una nación soberana del sur de Asia y es uno de los países más populosos y extensos del mundo entero, hogar de la cultura del Valle del Indo. Y dentro de su estructura política vemos de que la India es una república federal, tiene alrededor de 30 estados y 7 territorios y que se rige por una democracia parlamentaria. No nos olvidemos que la India también fue colonia británica y es por eso que el idioma oficial es el hindú y asimismo también el inglés, ¿no? Y lógicamente que también es conocido como un país, una nación en vías de desarrollo, a pesar que también tiene, es decir, esas grandes contradicciones eh, y dificultades sociales, humanitarias, que las han legado en el transcurso de su historia. Eh, no nos olvidemos de que la India es uno de los países también más poblados del planeta, debe estar por los 1.200 millones de habitantes y lógicamente con una gran diversificación de características culturales, ancestrales. Hay sectores, en este caso decíamos, dentro de sus estados, ¿no? Entonces hay algunos estados que sí tienen una mejor proyección y una mejor actividad económica. Hay una élite rica en la India, pero también vemos que es un país, y eso por ahí es justamente lo que decimos, las grandes contradicciones, es un país también que tiene una extrema pobreza, ¿no? No nos olvidemos que en la lucha de la independencia se destacó mucho Mahatma Gandhi como uno de los líderes que buscaba justamente eh, independizar, ¿no?, a la India de, eh, del dominio británico, ¿no? Eh, Eso ha hecho de que justamente es un territorio y un país
y una población, como decíamos, muy diversificada, a pesar de que se habla el hindú y el inglés, hay una gran diversidad también de lenguas nativas, ¿no? Que son propias y originarias, ¿no? De las poblaciones que se asientan en todo el territorio. Tiene una superficie de más de 13 millones de kilómetros cuadrados. Sus límites son con Pakistán, con China, Nepal, Bután, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí podemos ver que limita con Pakistán, a pesar de que Pakistán en tiempos más antiguos formaba parte de la India, también limita con la China, y lógicamente que tiene una franja costera muy amplia hacia el Golfo de Bengala, ¿no? Y también hacia el mar Arábigo, que lógicamente está en el Océano Índico. La historia de la India amerita realmente un estudio mucho más profundo. Es un país que decíamos tiene un legado histórico muy grande. Eh, la, gran, la mayor parte de la población es la que profesa el hinduismo como, como religión. Y esto debido a que se vieron en las épocas antiguas un surgimiento muy numeroso de reinos en el país. Desde el siglo III, durante casi 2 siglos, la edad de oro que fue llamada de la India como parte del imperio Maurya, pero este cayó, lógicamente, se derrumbó esta dinastía, este imperio, ¿no? Y luego surge también ahí el imperio de los mongoles. No nos olvidemos de que los mongoles siempre han buscado tanto poder asentarse y tomar dominio de la China, y lo mismo también ocurrió con la India. En el siglo XVI, XV, XVI, hay un nuevo, es decir, una mejores condiciones, si valdría el término, económicas para la población, ¿no? Con Atkar, si no me equivoco, se llamaba ese reinado, pero este cayó bajo la influencia de las potencias europeas, y es cuando vemos nosotros cómo Gran Bretaña toma parte y toma como colonia a la India, y hasta el siglo XX, inicios del siglo XX, la lucha por la independencia de la India eh, hace de que al final este país pueda independizarse, ¿no? La capital la podemos ver acá, es Nueva Delhi, y es sede del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, ¿no? De donde se administra el Estado o la cosa pública para toda la nación. En Delhi hay varios lugares que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tomando en cuenta esas características tan trascendentales e importantes desde el punto de vista cultural. Otra de las grandes, es decir, ciudades es Nagpur, ¿no? Donde también vemos que hay eh, mucho, mucho derroche sobre las características folclóricas ancestrales que tiene la India, ¿no? La economía de la India está bajo el libre mercado.
Es una economía que está, como decíamos, en vías de desarrollo, tiene mucho para poder ofertar, pero el gran problema también es esa inmensa cantidad de población que tiene y lógicamente que una buena parte de esa población está bajo el umbral de la pobreza, ¿no? La mayor parte de la actividad económica que genera la India está en base a la agricultura. El sector de servicios también es importante y lógicamente que hoy en día los capitales chinos y la inversión china está ingresando a la India para poder hacer de este país también un polo de desarrollo económico. La cultura de la India es una de las más diversas y ricas del mundo entero. Tiene cuatro, sí, con la del norte, cuatro grandes religiones. El hinduismo, que es practicada casi por el 85% de la población. También hay una parte de la población que abraza el budismo, pero es muy poco, creo que no llega ni al 1%, ¿no? Eh, También hay las religiones foráneas, es decir, o que han tenido influencia, como es el Islam, el cristianismo, el judaísmo, pero vemos de que hay una preponderancia muy grande con la religión del hinduismo. Además, esto lógicamente nos da un panorama de esa gran diversidad cultural, ¿no? Y un sincretismo muy grande, puesto que todas esas características culturales, tradicionales y antiguas también se han ido mezclando y se han ido sobreponiendo con aquellos que han traído y han en la conquista que han dejado los europeos y especialmente los ingleses, ¿no? Una de las características fundamentales de la India es la gastronomía, que es realmente muy rica en sabores, con muchas especies, condimentos distintos y se caracteriza por el uso de hornos de arcilla empleados desde hace 5.000 años atrás y que todavía en muchos de esos lugares se siguen cocinando de esa manera. Eh, la dieta básica de la población, para esos casi 1.200 millones de habitantes, están basadas en el arroz y la lenteja, ¿no? Y lógicamente también se tiene de que la población, casi un 40% de la población es vegetariana. ¿Y por qué decimos que es vegetariana? Porque en este caso, esas características culturales, ellos ven al ganado mayor, en este caso a las vacas, a los bueyes, etcétera, como parte de las deidades y que está prohibida podernos fainear y comer la carne, ¿no? Entonces, más bien reciben reverencias, etcétera. Entonces, esto ha hecho de que gran parte de la población, decimos un 40% de la población es vegetariana. La India es el segundo país más poblado del mundo después de la China, ¿no? Y decíamos, tiene más, alrededor de 1.200 millones de habitantes. Y esto ha hecho de que haya un crecimiento demográfico muy grande, ¿no? Y lógicamente eso también denota que se requiere necesariamente tener que dar de comer a esa población tan grande, ¿no? El territorio de la India obedece a una temporada de monzones, como muchos países del sur de Asia. Esto se debe al desierto. Hay una parte que es desértica, el desierto trae vientos cargados de humedad del suroeste y lógicamente también trae lluvias. No nos olvidemos de que hay una parte muy importante dentro de la parte de la cordillera y esta está dentro del sector del Himalaya, ¿no?
que es una de las... debe estar por acá, si no me equivoco, sí, por este sector, ¿no? Entonces, es una de las grandes eh, elevaciones de montañas y de ahí, lógicamente, que provienen los fríos vientos. Y por eso mismo hace de que otra parte del país también tenga sectores cálidos. Y sus climas se pueden dividir en tropical húmedo, tropical seco, subtropical húmedo y la parte del montañoso donde vemos las mayores elevaciones, ¿no? Eh, Dentro de las principales ciudades que tiene la India, decíamos la capital que es Nueva Delhi. También tenemos a Bombay, a Bangalore y Chenia y, lógicamente, la ciudad de Calcuta. Acá tenemos la parte de Calcuta con Kolkata, la ciudad más, también una de las ciudades más importantes. Aquí tenemos a Chennai, Madras, ¿no? Y donde se asienta también el mayor número de la población. Como decíamos, es una cultura muy diversa, tiene muy buenas opciones para la actividad turística y lógicamente hace de que tenga una oferta turística bastante variada, eh, tanto en la parte cultural como también en los atractivos turísticos naturales. No nos olvidemos de que otra parte fundamental de la India también, en esas características que tiene culturales, es la seda, ¿no? Juntamente con la China, es decir, la ruta de la seda, eh, donde las sedas, los capullones de seda se obtienen de las larvas, que las larvas deglutan, por la boca van botando la seda y se hacen como unas bolas, ¿no? Entonces van recolectando porque hay criaderos de estos gusanos y se recogen las bolas para luego ser hiladas y de ahí proceden realmente la parte más importante que se tiene de ese tipo de telares, ¿no? Y es por eso que la seda original tiene un precio muy alto dentro del comercio de las telas y también de la ropa. Aquí podemos ver esas grandes regiones que tenemos en el caso del Himalaya. Acá tenemos esos picos tan altos con nieves perpetuas. Las llanuras fluviales, es decir, la parte de esas llanuras con una gran variedad de ríos, ¿no? Eh, del norte. Luego tenemos el Deccan y los Gates orientales y occidentales. También podemos ver, como hemos establecido, que es un país que tiene una costa muy amplia, ¿no? Y aquí podemos ver esas características que tiene la parte de las costas y la parte también de las playas. Eh, Dentro de las especies de la fauna, por ejemplo, el tigre de Bengala es propio de la India y son estos tigres hermosísimos, ¿no? Eh, que hoy en día ya son consideradas especies protegidas, justamente porque en épocas del siglo pasado, hace unos 100, 150 años, es decir, la caza era desmedida y solamente era la caza por placer, ¿no? Mataban a los animales
con rifles, etcétera, y eso hacía la gente adinerada y que por placer iban a matar a los animales. Aquí tenemos también una gran variedad de platicinos, como podemos ver a que son especies propias, como también podemos ver acá al rinoceronte hindú, ya que son uno de los animales más grandes que existen, ¿no? Dentro de esas características culturales, vemos cómo el encantador de serpientes, por ejemplo, ¿no? Tradicional allá, el encantador de serpientes, utilizando la flauta y melodías, logran hipnotizar casi a las víboras, a las cascabeles, y estas van saliendo del canasto. Lógicamente que estas víboras todos los días les quitan el veneno de las ponzoñas, ¿no? También para Dicen, esas son protegerse. las cobras, ¿no ve? Sí, y les quitan la ponzoña, aquí en la cabeza, apretan la cabeza, apretan la cabeza y automáticamente la serpiente abre la boca, le ponen un palo, entonces le siguen apretando y en una botellita, en una botella, a ver, en una botella le ponen un pedazo de seda y le hacen morder aquí la botella. Y ahí tenemos los dos dientes, que son las ponzoñas, porque estos dientes tienen unos canales por dentro. Entonces le aprietan acá en la cabeza más y bota en el vasito el veneno. Entonces todos los días le quitan el veneno a las serpientes y de esa manera también los encantadores se protegen, ¿no? Otra de las características que vamos a ir viendo en las demás imágenes es el transporte. El transporte tanto en Delhi, en Nueva Delhi, como en el resto de las grandes ciudades, el transporte hay de todo. Hay desde poderse transportar en elefantes, como vemos aquí en la imagen. También hay transporte a tracción humana, es decir, que una o dos personas van jalando un carruaje y la persona va montada en el carruaje. También hay el transporte las casetas que están tiradas por los bueyes. Es decir, hay de todo un poco. Por eso es un país que tiene una cultura muy rica, una gran diversidad y también, es decir, esa mezcla, ¿no? Ese sincretismo que llamábamos entre las culturas foráneas que llevaron los europeos o las culturas foráneas que también trajeron muchos otros, otros grupos que fueron migrando también del propio continente asiático. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Estos pobres güeyes totalmente flacos que trabajan jalando las... pero aquí, por ejemplo, vemos que inclusive como son declarados sagrados, ¿no? Si un buey está pasando por una calle, los carros tienen que parar y dejar pasar a los bueyes. Entonces, eso forma parte de su cultura. Y también vemos aquí cómo esas características legadas ya desde la época de los egipcios, porque quienes eh, crearon el arado fueron los egipcios hace más de 5.000 años atrás. Pero también aquí siguen usando, como nosotros también usamos, nuestros campesinos, muchos de nuestros campesinos usan el arado para la siembra, ¿no? Solo que aquí el arado está siendo arrastrado por un camello. Decíamos que hay una gran diversidad en la vestimenta, especialmente femenina, y a estos se llaman los saris, estos trajes. Es decir, habrá repercutido tanto este tipo de vestimenta que en todas partes del mundo, en todas las ciudades del mundo, nosotros vamos a encontrar tiendas exclusivamente que vendan este tipo de vestimenta. Que lógicamente las piezas más caras van a ser aquellas que han sido confeccionadas con seda,
¿no? Con seda, lo que dicen los italianos, pura vera, vera seda, dicen, ¿no? Verdadera seda, y también hay de material sintético. Por ejemplo, aquí en Cochabamba habían dos tiendas, una sobre la Ayacucho y Colombia, si no me equivoco, que vendían los saris, ¿no? Y así en todas partes del mundo, cómo ha trascendido este tipo de vestimentas. Aquí tenemos un Swami, un hindú, ¿no? En Jaipur, en la ciudad de Jaipur, donde es considerado un hombre sabio, ¿no? Y donde las personas también van a buscar consejo y orientación. Y en este caso, aquí tiene el libro del hinduismo, ¿no? Y este va dando los consejos de acuerdo a el contenido que tiene este sagrado libro. Aquí tenemos un hindú con su turbante rojo. Y si podemos ver, por ejemplo, la raza es cobriza, ¿no? El color de la piel es cobrizo. Y el uso del turbante no solamente es en la India, sino es también en la parte de Medio Oriente, en todo el sector de Arabia, ¿no? Es un medio que posibilita justamente y tiene sus grandes particularidades, el porqué de que los hombres utilicen el turbante. El turbante tiene tres opciones de uso. Uno, para cubrirlos y protegerlos del sol. El segundo, en la parte de los desiertos, que corresponderían en este caso en el continente asiático, hacia la parte de la parte desértica, norte-sureste, hacia la parte oeste del continente. Entonces, en el desierto hay mucho viento, entonces ellos se quitan el turbante y se ponen de 4 pies. Aquí está la cabeza, los brazos y las piernas. Entonces, una punta del turbante agarran con una mano, otra punta con otra mano, una punta con el pie y la otra punta con el otro pie. Es decir, que se protegen de esa tormenta de viento que trae un sinnúmero de arena, ¿no? Además, también le dan el uso en las noches como una carpa, o también sirve como una manta para abrigarse. Porque no nos olvidemos de que en el sector desértico, en el día la temperatura puede llegar a 40 grados, 45 grados, pero en la noche baja la temperatura, por lo menos a 18, 20 grados, ¿no? En algunos casos. Entonces, les sirve, tiene esas funciones el turbante. Aquí tenemos a una muchacha en Rajasthan con la vestimenta originaria de los saris, ¿no? Y cómo todavía mantienen esos elementos propios de la vestimenta y que no han recibido mucha influencia en relación a la vestimenta de Occidente. Aquí vemos una mujer transportando agua en la ciudad de Jaipur, y si ven, por ejemplo, transporta el agua en la cabeza, y aquí tienen una tinaja trabajada en bronce. Aquí vemos una mujer de duelo vestida con las ropas tradicionales, totalmente de negro, desde los velos hasta las túnicas, ¿no? Aquí vemos una abuela que debe tener seguramente unos 90 años y está fumando opio. Está fumadora de opio. Y es que el opio es originario de la India y forma parte de su cultura, y en otros países y es considerado un precursor, ¿no? O drogas controladas. Acá tenemos un peregrino en la India que está yendo a hacer una peregrinación al río Ganges, y aquí tenemos un hombre santo en la ciudad de Patna que la gente le va a consultar también sus necesidades y va a pedir consejo. Dentro de los palacios y los monumentos más hermosos que pueden existir,
tenemos el Taj Mahal en Agra, tenemos el templo de Sikh en la ciudad de Delhi, en Nueva Delhi, ¿no? Que son realmente obras arquitectónicas hermosísimas, muy bien trabajadas, ¿no? Y que hoy en día son visita obligatoria para los turistas. Acá tenemos las tumbas de Lodi, tenemos el palacio de Jaipur, acá, hermosísimamente trabajado, y con esas líneas y esa arquitectura, en este caso hindú, porque nosotros vemos la arquitectura china es totalmente distinta de los rasgos de la arquitectura hindú. Acá tenemos el Palacio de los Vientos, y este está trabajado en base a estuco y barro, este palacio, y justamente estas partes de la construcción, ¿no? Por ellas ingresa el viento, porque el sector es muy venteado, ¿no? Y ingresa el viento, y para salir el viento se escuchan como si fuesen notas musicales. Y es por eso que se llama el Palacio de los Vientos. Aquí tenemos una vista de la Galería de Arte en la ciudad de Bombay, donde realmente se exponen todas aquellas piezas que corresponden a las diferentes culturas precoloniales que han existido en la India. Acá tenemos el templete en Rajasthan, ¿no? Mucho más antiguo. Si nosotros vemos la línea de la arquitectura es trascendental, ¿no? Y aquí podemos ver el gran mausoleo, hermosamente trabajado, con ese tipo de torreones y esas cúpulas, ¿no? Como también el Palacio de Amber, que es mucho más austera sus líneas, ¿no? Dentro del estilo hindú, arabesco. Tenemos la torre de Rajaví, y también tenemos en este bajo relieve de Tamil, donde podemos observar, trabajado en piedra, cómo eran, es decir, las características que tenían esos pueblos antiquísimos hace más de 2000 años, ¿no? Y cómo lograban, es decir, la hegemonía de los pudientes en relación a la población. Orissa, la Gran Casa, las pinturas de Orissa pertenecen al periodo del siglo I antes de Cristo, y también a la época medieval. Es decir, que este templo fue construido, estos 2 pisos, en la época antes de la era cristiana, y este tercer piso fue construido ya en la época del medievo. Este es el templo de Shiva en Madras, donde podemos ver, y justamente en estos frisos se pueden observar alegorías de los pasajes históricos que han tenido diferentes episodios que son importantes dentro de la historia hindú. Acá tenemos los canales del lago en Singar, en Cachemira, y aquí tenemos el Festival del Lago en Cachemira. El río de Cachemira es famoso, como también las festividades religiosas que se realizan en el lago de Cachemira, y Cachemira es una de las ciudades más importantes en relación a la producción de telas. De ahí viene el término de casimir, pero que originalmente viene de Cachemira, ¿no? Viene de la India, y que los españoles ya adoptaron el término de casimir como aquellas telas muy bien trabajadas para la vestimenta y para los ternos de los varones, ¿no? Acá tenemos las pinturas de Rajputa, que floreció en Rajputana, ¿no? Actualmente parte de Paradistec, y en
y en el Pujab entre los siglos XV, XVI y XIX, se basan en las iluminaciones de manuscritos con motivos decorativos, planos de brillantes colores que se pareciesen a la pintura persa y mogola. Del mismo periodo es una pintura popular, refinada y lírica que ilustra las epopeyas hindúes tradicionales. Es decir, que todas estas alegorías van mostrando justamente la historia que ha tenido la India, ¿no? Y sus principales epopeyas, batallas, enfrentamientos, luchas, derrotas, victorias, etcétera, en todas estas pinturas. Acá tenemos un elefante pintado para una fiesta en Jaipur, y aquí tenemos los títeres. Es decir, las marionetas y los títeres son originarios de la India y estos fueron llevados a Europa en la época medieval. No nos olvidemos de que en esas épocas no existían ni televisión, ni radios, no había nada. Entonces, de alguna manera había que difundir, en este caso, las características culturales, y los hacen mediante los títeres. Trabajan los títeres que representan, cada títere representa una parte de algún drama, ¿no? Y también tenemos los títeres que son las representaciones que inclusive son llevadas a Europa, y los europeos ya las van utilizando como parte para difundir, como decíamos, historias, leyendas, etcétera. Acá tenemos Cachemira, que decíamos es notable, impresionante, como desde hace miles de años hasta ahora siguen trabajando bajo esas mismas características, las telas, por sus chales de lana de rico colorido. Es famoso por sus sedas estampadas. Trabajan tanto la lana de oveja, desde hilarla, ¿no?, hasta ponerla a los bastidores para los tejidos. Luego aquí está procediendo este hombre a hacer el abatanado, es decir, que se vayan cerrando los hilos que se han ido tejiendo en los telares. Entonces, eso significa abatanar, y se van cerrando para que estén mucho más compactos. Luego van a proceder al tinte, ¿no? Van a empezar a pintar las telas, a teñir las telas, la parte del teñido. Y lo mismo ocurre también con la seda para poder llegar a este tipo de confecciones, ¿no? La India tiene más de 60,000 bibliotecas que incluyen a más de 1,000 especialidades, y estas bibliotecas son especializadas, que están unidas a diferentes departamentos gubernamentales, como también ese acervo bibliográfico, que libros, datas, hemerotecas, etcétera, que es decir, tienen una antigüedad impresionante. Aquí tenemos los bañistas en el Ganges, y según el hinduismo, una vez al año, todos los habitantes de todos los pueblos y las ciudades tienen que bañarse en el río Ganges, porque es el río sagrado de la India. Pero también es uno de los ríos más contaminados del mundo. Miren acá cómo las personas se bañan, tienen que sumergirse, ¿no?, para poder recibir las bendiciones. Y este ha sido una de las causas fundamentales, ¿no?, ahora que la pandemia en la India haya tenido que aumentar tan abruptamente, porque pesó más las partes de la tradición popular, ¿no? Y la gente seguía bañándose sin barbijo, sin nada, porque eso establece su cultura, y de esa manera los contagios se han visto realmente aumentando impresionantemente. Aquí podemos ver lo que decíamos, el transporte. Hay un transporte fluvial por ríos en este tipo de chalanas, trabajadas en madera muy rústicamente,
Aquí podemos ver un elefante que transporta personas como si fuera un taxi. Y aquí de lo que decíamos hace rato, la tracción humana, este muchacho, como jala esta carreta donde transporta también a las personas, y aquí también las carretas que transportan, en muchos casos, productos agrícolas, también transportan personas y que son carretas que están jaladas por los bueyes. Bombay, que es una de las ciudades más cosmopolitas y una de las ciudades que tiene una de las mayores congestiones vehiculares y de personas, porque parecen hormigas las personas, y una de las ciudades más pobladas, aunque parezca, decíamos, caótico y abarrotada de gente, también puede aportar momentos de paz, como es en este caso, en este puerto de Bombay. Y aquí tenemos en Jaipur, India, decíamos, este es también uno de los palacios, ¿no? Estas magníficas edificaciones de estuco que bordean las amplias avenidas de Jaipur, se ven como el viento las pueden ingresar a esas cánulas y inclusive emitir ciertos sonidos. ¿Preguntas? Yo le hice yo. Adelante, Yo también. adelante. ¿Cuáles son las fiestas más importantes de la India? Como les digo, la más importante es el baño que se tiene que hacer en el río Ganges, ¿no? Donde, es decir, es como una obligación que para recibir las bendiciones, pero la fecha en algunos casos es movible, ¿no? Porque el río Ganges tiene un curso del río muy grande. Entonces las personas tienen que irse a bañar al río Ganges. Y hay una gran diversidad, pues, de fiestas. Hay fiestas patronales, hay fiestas justamente a sus deidades. Ahí tenemos también las deidades del hinduismo, que ellos van y tienen que hacer las representaciones. Hay el desfile, si no me equivoco, es el mes de marzo, hay un desfile de elefantes, depende de las ciudades. Cada ciudad tiene sus manifestaciones culturales. Hay un gran desfile de elefantes y a los elefantes, como veíamos, los pintan, ¿no? Hay otros desfiles donde se hacen representaciones coreográficas con las vestimentas típicas. ¿Alguien más Esa quería? festividad donde lo pintan es la Holi, ¿no ve? Es la que se ha adaptado en otros países. No me he salido porque estamos preguntando nombres. Sí, efectivamente. ¿Alguien más? Sí, Lisa, ¿dónde se ha creado el budismo? ¿En China o en la No, no. India? El budismo es la religión de los chinos y de la India es el hinduismo, pero hay una mezcla entre ambos, ¿no? Es decir, tienen raíces muy antiguas, ¿no? Pero algunos son muchos más, es decir, más radicales en cuanto a sus preceptos religiosos. Por eso decimos que en la India hay una mezcla muy grande entre una y otra, ¿no? Pareciese de que el hinduismo sale o forma parte del budismo, ¿no? Pero son pues justamente, como son países que están muy vecinos, entonces no hay una precisión exacta de establecer, pero sí los autores dicen de que el budismo es la raíz del hinduismo. Otra pregunta. Solo Bien, eso, Lisa, gracias. no habiendo más preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.